¿Cómo están? Nosotros en esta sociología estamos aprendiendo en la holista que los procesos sociales, ¿no? Específicamente los hechos sociales, son elementos que no son inanimados, están vivos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir que están vivos? Quiero decir que son históricos, ¿no? Es decir, tienen estructuras que tienden a durar en el tiempo, pero que no son inmutables al tiempo. Algunas duran más, otras duran menos, pero el tiempo siempre las afecta, ¿no? Dentro de esta sociología se rompe con las posiciones políticas que se debatían a finales del siglo XIX con respecto al problema del orden social, ¿no? El orden social era pensado, era observado bajo dos matrices ideológicos. Uno era el matriz liberal, ¿no? Y otro es el matriz conservador. Esto en un ambiente revolucionado por la doble revolución, la política, la que inicia la Revolución Francesa, y la Revolución Industrial, que hacía que el orden social estuviera en constante transformación y en constante tensión y en constante conflicto. Es decir, que poco quedaba de ese viejo orden social que caracterizaba al antiguo régimen, ¿no? Que era un orden más parecido, si ustedes quieren, a un cementerio, ¿no? Donde nada se mueve en principio, y si se mueve nos va a dar miedo seguro. Los liberales hacían hincapié, ¿no?, en el progreso y la libertad, ¿no? Es decir, en la libertad de los mercados para producir un progreso material, más bienes y servicios, y el respeto a rajatabla de la libertad abstracta del individuo. Y llegaron a colocar en nuestro sentido común la idea de que nuestra libertad termina en la libertad del otro, ¿no? O sea, una idea que ahora vamos a ver que como mínimo es discutible o tiene zonas oscuras o, dicho rápido, cosifica a la libertad o cosifica al otro como un obstáculo de la libertad, ¿no? Y después estaban los conservadores. Los conservadores entendían que el siglo XIX había perdido una figura fundamental del orden de toda la sociedad del antiguo régimen, que era Dios y su representante en el poder terrenal, que era el rey, ¿no? Y su posición reaccionaria lo que hacía era, digamos, asignar a la falta de un Dios todos los crímenes, todas las taras sociales que estaban ocurriendo, ¿no?, en ese tiempo. La posición, como ustedes sabrán por las clases de introducción histórica, ¿no?, a la sociología de Durkheim, la posición de Durkheim y de los que trabajaban con él es una posición mucho más compleja que la liberal y la conservadora. Porque la liberal y la conservadora tiende a acentuar uno de los polos de las siguientes disyuntivas: estabilidad y cambio. Los conservadores van a acentuar la estabilidad, los liberales van a acentuar el cambio. Coacción y libertad, que algo hablamos en la clase pasada. Coacción va, coerción, ya diría, o sea, de una forma, coacción directa, o sea, establecer reglas que metan miedo. ¿Quién lo va a hacer? Los conservadores. Y la libertad, ¿quién la va a suponer? Los liberales, ¿no? Y después hay otra más que también está en tensión, que es paz y conflicto, ¿no? El tema es cómo consideramos la paz y qué consideramos conflicto. Ahí los dos van a querer la paz en principio, pero no hubo naciones más guerreras que las naciones liberales, o sea, de las repúblicas. Han desarrollado muchas guerras contra otro tipo de sistemas políticos. Entonces, la sociología holista busca conjugar estos términos que son antónimos, ¿no? Y en vez de quedarse en el polo, hay que conjugar estabilidad con cambio, coerción con libertad, ¿no? O coacción, con libertad, ¿no? Y paz
con conflicto, ¿no? Esto es realmente complicado porque el desafío que tiene esta sociedad es un desafío muy grande. Hasta ahora, todas las sociedades humanas, por lo menos hasta el mercantilismo, se habían caracterizado por avances espirituales, por ejemplo los griegos y su filosofía única, ¿no? Pero no por avances materiales. Los griegos se basaban en la esclavitud, no tenían muchos avances materiales, o sea, los avances eran muy lentos. La Edad Media materialmente era más avanzada que la Edad Antigua, pero espiritualmente, si uno toma la posición típica, uno no puede hacer un reduccionismo de la Edad Media, no ha dado Aristóteles, no ha dado Platón, no ha dado Pitágoras, no ha dado el nivel que los griegos nos han legado hasta hoy en día, aunque sí ha dado grandes pensadores, y que han hecho los avances que pudieron en su tiempo. Sin embargo, nuestra sociedad avanza mucho materialmente, pero a nivel de ideas, a nivel de cómo manejamos ese avance, cómo lo gobernamos, tenemos un desfasaje. Y ese desfasaje se ha acentuado especialmente cuando pensamos los procesos con con un prisma que no es adecuado a la naturaleza de esos procesos. Y eso es lo que le pasaba a los liberales y a los conservadores. Es decir, proyectaban políticas públicas que acentuaban lo que ellos querían evitar, ¿no? Acentuaban el conflicto, la falta de estabilidad o lo que quisieran proponerse. Entonces, en este espacio es donde interviene, y acá es lo que viene de por qué estoy grabando esta clase, ¿no? En este momento. Durkheim, ustedes no lo tienen en la lectura, escribió este libro para doctorarse, que se llama La división social del trabajo. La división social del trabajo, ¿no? Ustedes imaginarán que si le dedicó su tesis de doctorado es porque es importante. Y me di cuenta que el año pasado no grabé nada sobre la división social del trabajo, ¿no? La división social del trabajo es un elemento central que nos va a permitir después hablar del lazo social, de la solidaridad orgánica, ¿no? Y de la conciencia colectiva. En ese sentido es que quiero ahora hablar, antes de presentar lazo social, conciencia colectiva, representaciones colectivas y demás, quiero hablar de la división social del trabajo, ¿no? La división social del trabajo tiene un punto que es una pregunta o un inconveniente o algo a resolver, ¿no? Que es cómo regular el proceso social, que es un proceso social en constante cambio, que esto lo diferencia de los procesos sociales de del régimen antiguo, del viejo régimen, básicamente de la Edad Media o de el esclavismo, donde los cambios venían probablemente exteriormente, pero acá es endógeno, esta sociedad cambia desde adentro, muta, ¿no? Surge como un alien, ¿no? En la película, desde adentro. No es algo, que hay una guerra exterior y tal pueblo esclaviza a tal otro pueblo, ¿no? De lo que se trata la división social del trabajo es de el reparto y la organización de las funciones. Esto es súper importante, ¿no? Porque, esta sociedad basada en el cambio y la diferenciación tiene que encontrar alguna forma de normativizar, de darle reglamentos, de darle una cierta dirección a lo que es la incertidumbre. Y eso es algo súper difícil. Esta sociedad está caracterizada por la incertidumbre. No podemos saber qué puede pasar en los últimos próximos. Mucho más, ustedes ahora lo pueden ver en un tiempo de pandemia, pero es lo propio del sistema capitalista. O sea, la incertidumbre. O sea, ¿qué va a ocurrir en el futuro? En ese sentido, cuando Durkheim estudia la solidaridad orgánica, ¿no? Él encuentra, primero, él tiene un supuesto, ¿no? El supuesto es que en nuestra conciencia individual hay una parte que
es, digamos, dependencia de lo colectivo, o sea, que refleja en nosotros a nivel individual lo colectivo, y hay otra parte que refleja lo que nos hace únicos y particulares, lo que nos hace diferentes, ¿no? De esto él no tiene pruebas. Lo dice, lo supone, ustedes lo toman o no lo toman. Extrañamente no dio prueba de esto, pero sirve para entender lo que él quiere decir. Estas dos partes que conviven en nuestra conciencia, conviven en conflicto. Una, digamos, se le impone a la otra. Y, digamos, donde sube una, baja la otra, ¿se entiende? Donde crece o decrece, es porque está creciendo la otra, está decreciendo la del otro polo, ¿no? Y eso determina cuál es la que prevalece. En la solidaridad orgánica, la prevaleciente, ¿no?, va a ser la parte individual. ¿Por qué? Porque la conciencia colectiva tiende a perder fuerza. Y si tiende a perder fuerza, surge la posibilidad de una subjetividad, ¿no?, que rompa el molde, que se salga del molde, que sea una subjetividad que mucho más ligado a lo personal y a lo íntimo, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, lo que... Esperen un segundito. Lo que estamos hablando es que en la solidaridad orgánica la conciencia colectiva pierde la fuerza que tenía en la solidaridad mecánica, ¿no? Esperen un segundo. Entonces sigamos. La solidaridad orgánica tiene una característica, que es que la conciencia colectiva se retira. Por lo tanto, la conciencia individual puede surgir. Eso hace que las diferencias individuales tengan más espacio y que cada vez seamos más personales, más únicos. Esto está enfrentado de alguna forma a la idea de que del hombre masa, algunas ideas derivadas de la filosofía de Nietzsche, que dice que en realidad somos cada vez menos particulares, ¿no? Lo que está diciendo Durkheim, volviendo a Durkheim, es que cada vez somos más diferenciables. Y esta sociedad con mucho más sustento material, con mucho menos presencia de la conciencia colectiva y de sus tabúes y sus normas y su forma clásica religiosa, ¿no?, nos da más espacios de libertad, ¿no? Y cuando decimos libertad, tenemos que decir no que el otro es un obstáculo a nuestra libertad, sino que la libertad, en este sentido, es una libertad interdependiente. Es decir, la libertad de cada uno de nosotros depende de la libertad de los demás, ¿no? Se encuentra en una red, donde cada uno debe hacer su parte en la libertad para que todo el resto pueda hacer su parte. Es decir, somos cada vez más libres, ¿no? Pero para ser cada vez más libres dependemos cada vez más de los otros. Por ejemplo, para tener esta clase, ustedes son libres de entrar o no al Meet, ¿no? Pero ustedes y yo somos dependientes de la tecnología, de la energía y de un montón de otros factores que los abastece el mercado, porque todo esto está pagado, o sea, la educación dejó de ser pública de pronto, ¿no? Si se cortara internet, ya no tendremos la libertad de tener esta clase. ¿Se entiende? O sea, para ser libre, ¿no?, dependemos de otros, ¿no? Entonces, este concepto de libertad supone una forma de entender que los procesos de aumento de capacidades en nuestra opción supone una mayor base material, ¿no? Esto en otras condiciones tecnológicas hubiera sido imposible, una clase virtual, ¿no? O que quede grabado un video en YouTube hubiera sido imposible, ¿se entiende?
De eso dependemos de muchos otros. ¿Se entiende? Mi libertad de subir un video a YouTube depende de la libertad de muchos otros. Entonces, la mayor libertad genera mayor dependencia, y eso es una contradicción. Más libertad, ¿cómo se llama? Dependencia. ¿Quién resuelve esta contradicción? ¿No? El concepto de la división social del trabajo. La división social del trabajo. De ahí que era tan importante para Durkheim. La división social del trabajo, primero y fundamental, también la tenían las sociedades primitivas. O sea, no crean que la inventó el capitalismo. Todas las sociedades tuvieron división social del trabajo, y todas las sociedades en el futuro, cuando acabe el capitalismo, vamos a tener división social del trabajo. Digo, antes que tal vez se acabe el mundo, no sabemos, ¿no?, qué va a pasar. Pero lo único que tenemos en constante es que todas las sociedades tienen alguna forma de, digamos, dividirse las tareas, digamos, alguna forma de establecer lo que Adam Smith llamaba, bueno, uno corta el alambre, otro le da, ¿cómo se llama? Le da punta, otro hace la cabeza y tenemos un alfiler. ¿Se entiende? Esto en un proceso mucho más grande, ¿no? Digamos, es un proceso muchísimo más grande que lo que sería una fábrica en la época de Adam Smith, ¿no?, de alfileres. Y acá tenemos que recordar que el conocimiento va de la apariencia a lo oculto. Y en la apariencia, la división social del trabajo, ¿qué hace? ¿Qué podemos ver sin ser científicos, con nuestro sentido común? Que produce bienes y servicios. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se conectan ustedes? Pagándole al señor Fiverr, al señor que sea, ¿no? O sea, pagándole a Edenor, o sea, produce bienes y servicios, y para consumir bienes y servicios normalmente hay que pagar, ¿no? En esta sociedad, en otra sociedad produce bienes y servicios de otra forma, o sea, digamos. Pero básicamente, la división social del trabajo produce bienes y servicios. Y uno podría pensar, bueno, esta es la función de la división social del trabajo, pero como sabiendo que si es tan obvio, debe haber algo atrás, hay que rascar un poco más, ¿no? En realidad, ¿no? La función de la división social del trabajo y su causa, o sea, tiene que ver con que esta sociedad, que es súper compleja, tiene una división de tareas entre sus órganos. O sea, son órganos hiperespecializados con una complejidad en sus tareas, ¿no? Esa complejidad genera un aumento de la densidad material de la sociedad nunca antes visto. Es decir, genera progreso. ¿Se acuerdan? Progreso, parte del orden, de lo que es la contraria del orden. Pero al mismo tiempo, la división social del trabajo sostiene la solidaridad entre los órganos. Dicho sea de paso, después lo voy a volver a explicar, pero cuando termine el video, solidaridad no refiere a una concepción moral. Refiere a cómo los elementos se mantienen unidos. No a seamos buenos entre nosotros, o sea, digamos, no, la patria es el otro, algún concepto moral. Más o mejor pronunciado, esto no trata de moral. Trata de que los ladrillos en una pared junto a una columna son solidarios entre sí para mantener el peso, ¿no?, de la estructura, del edificio. ¿Se entiende? En ese sentido, por lo menos en ese sentido lo entiendo yo. Entonces la división social del trabajo produce orden. Y esto es importante, ¿no? Y aumenta nuestra libertad. Es decir, produce progreso, orden, y por lo tanto, si hay progreso y orden, aumenta nuestra libertad. Ahora, ustedes me dicen, a veces no pasa esto. Y efectivamente, a veces no pasa esto, ¿no? O sea, Durkheim puede ver que existen formas de la división social del trabajo que son formas patológicas, utilizando la palabra que le gustaría a él, las palabras biológicas, ¿no? Esas formas patológicas son tres, ¿no? Esto, dicho sea de paso, aparecen después de lo que les di para leer,
pero está bueno recordarlo, ¿no? En el libro de la cátedra, ¿no? La función de la división social del trabajo es generar solidaridad social, ¿no? Es permitir de alguna forma su regulación, normatizar la incertidumbre. Ahora, ¿qué pasa si esa división social del trabajo se produce de forma anómica? Es decir, hay una forma patológica que se llama división anómica del trabajo social. ¿Qué es la división anómica? Anómica es o que no hay no hay reglas, es decir, hay una carencia de reglas o de normas, o debilidad en la aplicación de la regulación de las mismas, ¿no? Esto produce, esta debilidad o carencia, depende del caso, produce efectos desintegradores, ¿no? Ya que lo que hace, ¿no?, es operar dentro del interior de la sociedad como un factor de disgregación de esa sociedad o que afecte el funcionamiento de los órganos. ¿Y qué hace? Al quebrar la solidaridad social, genera, por el otro lado, sentimientos de hostilidad en los grupos, ¿no? Es decir, la forma que está planteando, que es esto es básicamente entender la división social del trabajo bajo el canon del neoliberal, digamos, falta de regulación, ¿no?, o regulaciones que preponderantemente o obviamente defiendan al capital, como la seguridad jurídica, etcétera, etcétera, delegar la soberanía nacional en juzgados de Nueva York, etcétera, etcétera, ¿no? Eso termina generando conflicto, ¿no? ¿Quién debería regular esto? En principio, el cerebro del cuerpo social, que es el Estado, mediante sus políticas públicas. Y después que se dictan las políticas públicas, o sea, hay también entre ellas tener un sistema jurídico. La otra parte es el sistema nervioso, el derecho. Entonces, si en un conflicto entre el Ejecutivo Nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, donde el Ejecutivo utiliza un recurso que no debería existir, que es el decreto de necesidad de urgencia, pero lo han hecho desde el menemismo para acá todos, ¿no? Lo han utilizado, ¿no? Y el gobierno decide que eso no es legítimo, no es válido legalmente. ¿Quién debería operar para zanjar esa discusión? Que en realidad se tendría que haber operado políticamente, no llegar a la justicia. Pero bueno, llegado el punto, debería ser la justicia quien lo actúe. Ahora, bueno, dejo a su criterio. ¿Cómo? Un juez, digo yo. Sí, un tercero, que es, a ver, hay un sistema objetivo, que son las leyes, y un tercer objetivo, que no es ninguna de las partes, que debe aplicar en una disputa entre las partes, ¿no? Bueno, está en discusión si la justicia de la ciudad es objetiva, porque son todos amigos de todo. Bueno, evidentemente no funciona. Ahora, ¿qué pasa si su mano se está quemando y su sistema nervioso no les avisa que se están quemando? Se dan cuenta de lo que puede producir, ¿no? Y esto genera sentimientos de hostilidad porque reaviva la grieta, que en términos de política es beneficioso para los dos bandos, pero esto termina que en la comunidad escolar, ¿no?, unos padres tomen una posición, unas madres tomen otra posición y otro de otro lado, y todo se termina resolviendo, ¿no?, en que vos sos de esto, vos sos de otro, vos de esto, o sea, y termina rompiendo un espacio que tendría que ser en principio pensado para los niños y para su educación. O sea, mal ejemplo le estamos dando los adultos a los niños, ¿no? Porque ¿cómo le explicamos, ¿no?, que el presidente está dando una orden, que el legislativo le dio esa orden, y que el jefe de la ciudad, que también es legítimamente votado y demás, está desconociendo esa orden, ¿no? Y digamos, o sea, es difícil explicarse en un chico de primaria este nivel de enfrentamiento que se tendría que haber evitado, ¿no? Entonces, esto radicaliza las posiciones, y el radicalizar las posiciones lleva a una posición amigo y enemigo. Y el
amigo enemigo, lleva a la ruptura de una convivencia mínima de un sistema democrático, ¿no? Entonces se juega con algo muy peligroso. Entonces, ¿cuál es la forma típica de conflicto en la división social del trabajo? El capital y el trabajo. Esa es la forma típica. ¿Cómo lo piensa la sociología lista? Dice, debe ser regulada la relación entre capital y trabajo. Que esto Europa lo hizo. Estado, capital y trabajo regulado bajo el estado de bienestar, ¿no? Eso reglamenta los derechos y las obligaciones de las partes y crea instituciones para saldar los conflictos, ¿no? Difícilmente sea... ¿Cómo? ¿Sindicato? Los sindicatos son una parte, pero también están las cámaras patronales del otro lado, ¿no? O sea, entonces, digamos, los sindicatos lo que buscan es equilibrar, o deberían buscar reequilibrar la falta de poder del trabajador frente al capital. O sea, el derecho a huelga es parte de un sindicato, pero las cámaras patronales no pueden hacer un lockout, algo digamos, un desabastecimiento, ¿cómo se llama? Porque eso pone en riesgo a la totalidad de la sociedad. O sea, digamos, todos los grandes políticos que hacen política en la forma clásica republicana, en algún momento saben a pisar el acelerador y en otro momento saben dónde frenar. Si no, no sos un gran político. ¿Se entiende? Dónde uno tiene que mantener los lazos, por más que frente a sus fieles, por decirlo así, uno esté en la trinchera, del otro lado tiene que mantener los vasos comunicantes. Esta situación entre la ciudad y el gobierno no se entiende políticamente. No se entiende cómo llegaron a esto. O sí se entiende. O sea, hay un grupo que cree que siguiendo los focus group, ¿no?, puede sacar algún beneficio electoral, ¿no? Pero esto es como iniciar una guerra. Uno sabe cuándo la empieza, pero no sabe cómo la termina. ¿Se entiende? O sea, en política a veces siempre es mejor, digo yo, me parece a mí, pisar más seguro sobre ciertas cosas, ¿no? Especialmente porque uno puede quedar manchado, porque los jueces que dictaron lo que dictaron, ¿no?, fueron elegidos por las fuerzas mayoritarias de la legislatura de la ciudad. O sea, son legítimos. O sea, el Frente de Todos y el Cambiemos. O sea, no es que llegaron de un repollo. O sea, acá ustedes, bueno, la mayoría son jóvenes, pero había una vieja serie que era Mork y Mindy. Y Mork venía en un huevo, ¿no? Entonces, no llegaron de un huevo en una nave espacial. O sea, pero bueno, sí. O sea, digamos, esto... Pensado en Argentina, los sindicatos morigeran muy bien la lucha de clases, o sea, siempre están en contra de los trabajadores en buena parte, ¿no? O sea, estamos hablando de algo, a ver, digamos, que, digamos, sea, a ver, si el Ministerio de Educación quiere desconocer a la CONADO histórica al momento de negociar, y ahí ya tienen un nivel de conflicto. Necesariamente. Ese conflicto va a afectar su libertad. ¿Por qué? ¿Cuántos paros hubo hasta ahora? 3. El segundo, el tercero no nos tocó a nosotros, pero seguro la semana que viene va a haber otro paro. Estoy casi seguro. ¿Por qué? Porque el gobierno ha decidido, digamos, una oferta salarial que va a estar muy por abajo de la inflación y no reconocer ningún gasto extra de los que tenemos ahora. Entonces, al hacer eso, ¿no?, les está restringiendo su libertad de estudiar, porque va a haber una medida gremial de la cual es responsable el gobierno como patronal, digamos, por ir hacia un ajuste sobre la educación pública, cuando la verdad que la educación pública no es algo que mueva la aguja, ¿no? O sea, no tiene ninguna razón de ser más que demostrarle poder a ciertos sectores. O sea, entonces eso es conflictivo. No hablemos de la legalidad de la deuda, porque volveríamos a lo del derecho, ¿no? Piensen que el último momento en que la justicia argentina hizo algo interesante fue en el juicio de las juntas. O sea, y después
en los juicios que terminaron con el punto final, ¿no? O sea, pero la voladura de la AMIA, ¿cómo se llama? Digamos, hay un nivel de infamia, el atentado, la voladura de Río Tercero, hay un nivel, digamos, de nunca vamos a saber qué pasó, aunque todos sospechamos qué pasó, ¿no? Porque la justicia lleva, o que Menem haya muerto como murió, no en una cárcel como correspondía, sino siendo senador de la República Argentina, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, dificulta como mínimo, ¿no? O realmente hace conflicto, ¿no? Y el conflicto es parte de la sociedad, pero, digamos, lo que se trata es de regular ese conflicto. Que ese conflicto no termine afectando el orden y no termine afectando el progreso. Piensen que la Argentina, mientras que tenía una regulación de la economía, bien, mal, qué sé yo, ¿no? En los 60 y principios de los 70 tenía 5% de pobreza, tenía un nivel de vida más alto que España y estaba a 80% de Francia, ¿no? Era un país que tenía competencia de Fórmula 1, organizaba mundiales, ¿no? Y la mitad de lo que exportaba eran bienes industriales. En base a la solución final sobre el conflicto desatado, ¿no? Cada vez se fue aplicando un ajuste sobre un ajuste sobre un ajuste sobre otro ajuste sobre otro ajuste. Primero los milicos, la deuda externa, después Alfonsín, después Menem, y así sucesivamente. ¿En qué estamos actualmente? Nos convertimos en un país subdesarrollado. Somos un país básicamente subdesarrollado. O sea, entonces, hay espacios que todavía resisten, como la uva, pero fíjense cómo este tipo de solucionar la disputa por medios no institucionales llevaron a este grado de decadencia de la Argentina, ¿no? ¿Qué otro tipo de división del trabajo podemos encontrar que afecte su función? La división del trabajo coactiva. Esta es una división donde las normas son muy rígidas, ¿no? Y ya no se adecua a la realidad social, ¿no? Y el conservar esa reglamentación tan rígida es en beneficio del interés de un grupo, ¿no? Que se apropia, justamente del beneficio de los que se apropian, o sea, se apropian de los beneficios justamente, ¿no? Y tienen normalmente raíz en cuestiones tradicionales. ¿Cuál sería el ejemplo típico de una división coactiva con reglas rígidas? El apartheid en Sudáfrica y en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, en Sudáfrica terminó con un boicot mundial, ¿no? A Sudáfrica, donde Argentina, obviamente, siempre dando la nota, fue a jugar al rugby con Porta y todo, o sea, a darle público a su deporte por excelencia, que era el rugby, ¿no? Rompiendo, el boicot internacional, porque era una forma de continuar con la esclavitud. Eso terminó en los 90 cayendo, ¿no? Y tenemos la Sudáfrica actual. En Estados Unidos, país de la libertad, el apartheid también existió, por lo menos en una parte de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, hasta por lo menos la década del 60 y principio de los 70. Entonces, a la vez, había sido producto de una guerra civil lo que estaba ocurriendo entre el norte industrial y el sur esclavista. Entonces, si uno lo piensa, ¿no? En términos históricos, verán lo profundamente conflictivo que es mantener estas formas rígidas. En Estados Unidos llegó una guerra civil donde triunfó el norte, pero sin embargo el sur de alguna forma se salió con la suya, porque siguió con el apartheid. Y en ese sentido, lo que tienen esperen un minuto.
lo que tienen que pensar, ¿no?, es el grado de violencia que implica sostener ese tipo de división social del trabajo, ¿no? Y además cómo los grupos tienen representaciones diferentes y lleva al conflicto. ¿Por qué? Porque si uno es occidental y ve el apartheid, necesariamente tiene que estar en contra, porque el principio es la igualdad, el principio es la libertad y el principio es proteger al individuo frente al Estado y su vida frente al Estado o frente a los poderes fácticos, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, vos sos argentino, no sos occidental. Y sí, la verdad no somos Francia, no somos París, no somos Nueva York, no somos Londres, pero nosotros en esta parte del mundo tenemos dos vehículos que nos hacen necesariamente una cultura conectada directamente con Occidente. Uno es el idioma, hablamos un idioma occidental, lo cual nos diferencia, no sé, de los chinos, ¿no? Y el otro es la religión en este caso católica, pero bueno, puede ser protestante en otra parte de Latinoamérica, lo que sea, ¿no? Que también es una religión occidental, ¿se entiende? O sea, y los que protagonizaron nuestra independencia eran criollos, pero eran descendientes de los que habían llegado de Europa, básicamente. O sea, entonces tenemos como mínimo una condición de occidental periférico, si ustedes quieren, en términos... A ver, la Universidad de Buenos Aires, mejor dicho, la Universidad Argentina, porque no fue, o sea, desde la Universidad de Córdoba fue, la reforma del 18, no, fue un farol para todo Occidente. O sea, para que se den cuenta que tampoco somos lo que algunos quieren decir, no sé, el conurbano africanizado, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ese tipo de visión despreciativa de nosotros mismos. O sea, claramente nos diferenciamos de las sociedades musulmanas o las sociedades como la china, la japonesa, ¿no? Porque tuvimos otra relación con Occidente, ¿no? Con Europa, básicamente, ¿no? Y con Estados Unidos. En ese sentido, les quería decir que hay formas que nosotros como occidentales no podemos aceptar nunca, ¿no? Digamos, y esa forma de, ¿cómo se llama? Esperen que estoy apagando un ruido que está entrando. Esas formas implica a veces que haya violencia. O sea, violencia como hubo entre el norte de Estados Unidos y el sur de Estados Unidos, el norte empresario, ¿no? Y el sur que quería vivir tomando té de helado a base de los esclavos, ¿no? Eso termina en un tipo de violencia, ¿no? Y termina en algún tipo de conflicto, ¿no? Algún tipo de resolución. Estados Unidos lo intentó solucionar durante mucho tiempo mediante su sistema político. Aún así terminó en guerra civil. O sea, se dan cuenta, digamos, qué difícil que es sostener ciertos tipos de división social del trabajo. Y por último está la tercera, que es la división discontinua del trabajo social, de la división del trabajo social, que es cuando una región de una sociedad, es decir, por ejemplo, un país se desarrolla muy rápido y otra región queda retrasada respecto a ese desarrollo. ¿Dónde lo pueden vivir? En la historia argentina. El litoral, o sea, toda la parte agroexportadora, se desarrolló muy rápido y se integró muy rápido por la inmigración y por sus formas comerciales y de negocios al resto del mundo. Mientras que otras partes del país quedaron más cercanas a las formas de la vida de la colonia, ¿no? Que la Argentina nunca fue colonia, no importa, ninguno de estos lados fue del virreinato, por decirlo así, ¿no? Y esto genera conflicto. Uno vive una velocidad, que es la velocidad moderna, y otro vive una velocidad de una sociedad tradicional. Y eso va a generar conflicto. De ahí la visión de agrandado de los porteños, etcétera, 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 ¿no? Nosotros en Buenos Aires tenemos que vivir a una velocidad que si vamos a Nueva York no nos mareamos, estamos acostumbrados. Y si viene alguien de Nueva York a Buenos Aires no se va a asustar,
¿no? ¿Se entiende? O sea, nosotros vivimos a esa velocidad. Pero si alguien viene de otro tipo de sociedad, acostumbrado a otras velocidades, sí va a generar cambios, digamos, va a generar algún tipo de tensión. Entonces, lo que ocurre ahí, en este caso, es que no es un problema de anomia, de falta de reglas, ni es un problema de exceso de coacción. Lo que ocurre es que hay una conexión incorrecta o insuficiente fluidez de contacto entre las regiones, ¿no? Y no hay un desarrollo que sea acompasado, o sea, que vaya, digamos, manteniendo, ¿no?, un cierto grado de homogeneidad entre las regiones. Eso, digamos, afecta a la conciencia colectiva. En Argentina, la educación, la 1420, ¿no?, digamos, tiene una característica que le falta a su equivalente en Francia. ¿Cuál es? Es gratuita, es obligatoria, pero ¿cuál le falta? Que en Francia no falta. En Argentina creo que le pusieron universal. La verdadera tendría que haber sido laica. Porque la educación en ciertas provincias, por ejemplo el caso de Salta, ¿no? La educación pública no es laica, es religiosa. No quiero meterme en historia, pero la Argentina tuvo una gran tradición de educación laica que en un momento volvió a la educación religiosa, no recuerdo ahora exactamente la fecha, no sé si fue el golpe del 43 o el gobierno de Perón, y después siguió creciendo con laica libre, no sé qué es libre, o sea, es la educación, las universidades privadas, ¿no? No sé de dónde son libres, depender, por ejemplo, de un estado como es el Vaticano, ¿no? O sea, no lo entiendo. Libres somos acá, o sea, pero bueno, laica o libre. Después terminó con Onganía entrando a las universidades y así, bueno, fuimos reventando lo mejor que tenía la Argentina, que siempre fue la educación, ¿no? O sea, y fue lo que permitía el ascenso social, porque en Argentina el ascenso social era imposible como en Estados Unidos, o sea, por medio de ser un farmer. En Argentina la tierra ya tenía dueño, que era la oligarquía, y la única forma de ascenso social, si uno llegaba de un barco, era a través del estudio. No posiblemente la primera generación lo lograra, pero seguro la segunda generación lo iba a lograr, ¿no? El famoso mi hijo el doctor, ¿no? Eso fue la base sobre la cual Argentina sustentó su desarrollo durante mucho tiempo y la base que estamos terminando de estropear en estos tiempos, ¿no? Bueno, entonces, para terminar, la división social del trabajo produce solidaridad si no está excesivamente normada, digamos, no sigue reglas muy coactivas o le faltan reglas o, digamos, no tiene conexiones entre las partes. ¿Quién desarrolló la conexión entre las partes en la Argentina? Primero a nivel institucional. Lo primero que hizo la oligarquía pampeana fue cooptar a las oligarquías provinciales, ¿no? Pero aparte se hizo a través del ferrocarril, ¿no? Y básicamente a través de la educación pública, ¿no? La educación pública lo que hacía era ser ciudadanos argentinos, ya sea en Jujuy o en ¿cómo se llama? En el barrio de Montserrat de Buenos Aires. ¿Se entiende? Ya sea alguien inmigrante o alguien digamos, original de la Argentina, todos tenían que sentir ser argentinos. Bajo esos dos espacios se construyó la idea de lo nacional. Le siguió la construcción de las rutas nacionales. O sea, ese fue otro espacio de unificación, ¿no? Y piensen que las autopistas nacionales argentinas, la 1, la 2, ¿saben cuál es la 1? Camino General Belgrano, la 1, la 2, la 3, etcétera, etcétera, tan radiales desde Capital, fueron diseñadas, ese sistema de autopistas, previo al New Deal de Estados Unidos y previo a las grandes rutas de los nazis. Fíjense qué modernos que fue en la década del 30, ¿no? Y fueron diseñadas con una función obviamente económica, que era complementar al ferrocarril, ¿no? Y con una función de turismo, que era conocer tu propio país. Y ahí se empezaron a desarrollar los grandes parques nacionales,
¿no? Todo eso implica políticas públicas, o sea, y el desarrollo de toda la cultura automovilística, porque había que llegar en algo, ¿no? Después, como son las cosas, la industria automotriz llevó a destruir el ferrocarril. Ustedes saben que las empresas que fabricaban camiones, Ford, General Motors y Chrysler, le pagaban a los señaleros, ¿no?, de los trenes para que las señales se descompongan, así los trenes no llegaban en tiempo y en forma, que es una característica típica de los trenes, llegar en tiempo y en forma. O sea, fíjense, ¿no?, qué buena y qué productivo que es las empresas privadas. Destruyeron algo que funcionaba bien en Argentina, que eran los trenes, ¿no? Y lo destruyó la propiedad, digamos, lo destruyó ese tipo de comportamientos, que, claro, el tren era competencia del camión y lo importante era el camión, ¿no? ¿Y quién ganó hoy en día? ¿Cuál es el sindicato más grande de la Argentina hoy en día? Camioneros. ¿Por qué las cosas son tan caras? Entre otras cosas, porque se transportan en camión, ¿no? Así que bueno, con esto terminamos sobre la división social del trabajo.